Mi nombre es Karina Guerra, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Realizaré una presentación dirigida a todo aquel que se encuentre interesado en el cambio que necesitamos a nivel social para reducir y evitar la violencia de género. Plasmaré los tipos de violencia, características, afectaciones y, sobre todo, evidenciaré que la violencia de género nos afecta directa o indirectamente a todos como miembros familiares, sociales y que la prevención esté en nuestras manos. El objetivo del presente taller es concientizar la gravedad de la violencia de género y cómo sus afectaciones físicas, psicológicas, sexuales y reproductivas dañan significativamente el núcleo de nuestra sociedad. La violencia de género es una manifestación extrema que afecta profundamente a mujeres y niñas, además a personas que no reproducen patrones dominantes de masculinidad, ejerciendo una problemática social por la manifestación extrema de la desigualdad entre géneros, que impacta de manera negativa en su identidad y su bienestar tanto físico como psicológico. Según la Organización de Naciones Unidas, la violencia de género es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, que afecta alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Está directamente vinculada a la distribución desigual del poder entre el hombre y la mujer, en el que perpetúa la desvalorización del género femenino y su subordinación en el género masculino. Lo que diferencia este tipo de violencia de otras formas o agresiones es que el factor de riesgo o vulnerabilidad es solo el hecho de ser mujer o considerarse una. La violencia de género puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el delito de acuerdo a la relación en la que éste se enmarca en el ejercicio del poder, que supone en las siguientes categorías. La violencia física es todo acto que cause daño, dolor, sufrimiento físico a las personas agredidas. La violencia sexual se considera violencia sexual a la imposición del ejercicio de la sexualidad de una persona en la que se la obligue a tener relaciones o prácticas sexuales, con engaños, fuerza física, intimidación, amenazas, dependencia económica, emocional, entre otras. La violencia psicológica constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. La violencia simbólica involucra el encubrimiento o la impunidad de cualquiera de los antes descritos. Claramente se puede definir que una sociedad sexista, la prevalencia en la marginación, denigración, discriminación y violencia de los derechos casi siempre está inclinado al género femenino. La falta de denuncia por violencia de género nos impide afirmar con cifras exactas el porcentaje de víctimas de maltrato, pero según datos aproximados, 8 de cada 15 causas de muerte en personas de entre 15 a 29 años en la región de las Américas está relacionado con algún tipo de violencia de género. Factores de riesgo. El difícil acceso a la educación, antecedentes de haber experimentado maltrato físico infantil o escenas violentas intrafamiliares, trastornos antisociales o el uso de sustancias que alteran el comportamiento de una persona son los fundamentales factores de riesgo que presenta una sociedad, así como los factores culturales que inculcan el machismo, las prácticas que desvalorizan a la mujer e inculcan la exclusión de las mismas en las prácticas sociales, principalmente educativas y laborales. La corrupción en el sistema judicial es el factor de mayor alto riesgo, que fortalece la violencia de género, beneficiando al victimario y desprotegiendo a la víctima. Factores de protección. La educación que se inculca a los niños desde pequeños debe fomentar el respeto como norma universal, en la que la igualdad y la inclusión de género
sea la alternativa principal para erradicar la violencia de género de las futuras generaciones. La intervención legal y judicial es un factor fundamental que con los suficientes instrumentos legales como leyes garanticen las sanciones radicales para los agresores y favorezcan la protección de las personas víctimas de violencia de género. Además, se debe recibir soporte educativo, psicológico, emocional y laboral que mediante asociaciones, organizaciones o fundaciones brinden a la mujer, niños y personas víctimas de violencia de género una inserción social adecuada en la que el desenvolvimiento de los diferentes ámbitos generen un bienestar para la víctima y su entorno. Con este taller he querido concientizar a todas las personas, mujeres, hombres, niños que han tenido la oportunidad de escucharlo, para que tengamos claro que existen diferentes maneras de violencia de género que tienen consecuencias negativas, no solamente para la persona víctima de violencia, sino para su familia y todo su entorno social. Es por esta razón tan importante que es necesario crear medios de difusión que llegue a todos los rincones del mundo para brindar conciencia y el cambio. Muchas gracias.